en el capítulo 1, por favor, de Gálatas, vamos a ver versículos 6 y versículo 7 para poder descubrir rápidamente la razón por la cual fue escrita esta carta. Y hemos orado que el Espíritu Santo nos enseñe, nos ministre en esta mañana la palabra a cada uno de nosotros. ¿Ya lo tiene? Gálatas capítulo 1, y vamos a leer el versículo 6 y 7, y en él vamos a descubrir la razón por la cual fue escrita esta carta. Dice Pablo: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Desde el principio, hermano, una de las, yo siempre veo en Pablo dos grandes preocupaciones que creo que deben ser la preocupación de todos nosotros, sin que esto suene que Dios hace distinciones. Lo cierto, hermano, es que si alguien de los apóstoles del primer siglo adelantó a los demás apóstoles en el entendimiento del evangelio, fue el apóstol Pablo. Amén. Mismo Pedro reconoce que hay una revelación mayor dada al apóstol Pablo del evangelio. Y el apóstol Pablo tenía, hermano, dos preocupaciones. Una, obviamente, era compartir el evangelio al no creyente, al que no conocía, al que no entendía, al que no había escuchado acerca del evangelio. Pero esa no es solo la preocupación que tenía el apóstol Pablo. Otra gran preocupación que tenía el apóstol Pablo, hermanos, es que el evangelio no se distorsionara, que el evangelio no tuviera sesgos hacia otras cosas que no fuera el evangelio como él lo recibió de nuestro Señor Jesucristo, y como también los demás apóstoles lo recibieron, y después juntaron lo que habían recibido y se dieron cuenta que era la misma revelación, aunque el apóstol Pablo siempre adelantó a los demás en cuanto al entendimiento más profundo del evangelio. Había una preocupación, hermano, fuerte. Por eso cada vez que él podía, volvía a repetir el evangelio, volvía a aclarar cosas para que el evangelio, hermano, se mantuviera puro como es el evangelio desde el primer siglo. Esta preocupación, amados, no es una preocupación ociosa, no es una preocupación solo porque Pablo tuviera o no tuviera nada que hacer, ¿no?, para estar preocupando de cosas, sino porque él sabía perfectamente que si el evangelio era distorsionado, entonces no tendría el efecto que el evangelio debe tener. A lo largo de los años de pastor, he platicado con mucha gente que ha llegado al evangelio y mucha gente que se ha ido del evangelio. Y alguna se ha ido sin decir nada, y ha habido 2 o 3 casos de gente que habló conmigo de que se retiraban no solamente de la iglesia, sino que definitivamente dejaban atrás el evangelio. Cuando yo obviamente les pregunto, bueno, ¿y cuál es la razón? A lo mejor la razón para irme de la congregación, a veces son niñerías, etcétera. Pero recuerdo un caso donde definitivamente me retiro del evangelio. Y la razón que él me daba es que el evangelio no me funciona. Y recuerdo claramente que sí me quedé un poco impresionado cuando me lo dijeron. Así me quedé como que, ¿y ahora qué le digo?, ¿no? Y lo que en ese momento el Señor me puso fue decirle: ¿me puedes explicar el evangelio? Y cuando él me empezó a decir lo que creía que era el evangelio, obviamente no era el evangelio. Y entonces yo lo único que le dije: mira, tú te estás alejando y estás diciendo que el evangelio no te funciona porque tú no entiendes el evangelio. Y bueno, ella le empezó a decir: no, sí lo entiendo, y es esto y es lo otro. Le dije: es que ese no es el evangelio. O lo que estás diciendo son algunas verdades del evangelio combinadas con otras ideas que no son del evangelio. Y este es un ejemplo claro, hermano, de cómo si no entendemos el evangelio correctamente, entonces nuestra vida no va a dar el fruto que el evangelio eterno de Dios propone que dé en la vida de cualquier persona, de cualquier hombre, mujer, joven, señorita, anciano, que comprende el evangelio y que por la fe crea en el evangelio. Y entonces, hermano, ese evangelio va a traer un fruto poderoso a la vida de todo ser humano.
Si yo creo en el Evangelio y el Evangelio no funciona en mi vida, ¿verdad? Entonces estaríamos diciendo algo bien fuerte, que entonces el Evangelio no es verdad y que el Evangelio no es poder. Y eso obviamente no es cierto. El Evangelio es poder, el Evangelio transforma, el Evangelio cambia la vida, el Evangelio trae fruto para el Señor, pero hay que entender el Evangelio. Y hermano, ni usted ni yo, ninguno de los que estamos aquí, podemos decir que conocemos todo el Evangelio. Todo lo del Evangelio lo conocemos. Y yo sé que esto, cuando lo digo, alguna gente se me queda viendo como diciendo, bueno, yo tengo 5 o 10 años aquí, sí conozco el Evangelio. Cristo murió por nosotros en la cruz, ¿verdad? Y somos salvos por medio de la fe, es el Evangelio. Vamos a avanzar en Gálatas, hermanos, y vamos a ver que el Evangelio es mucho más de lo que nosotros pensamos. Mire, dice, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Y luego aclara el apóstol Pablo, no es que haya ¿qué? O sea, no, es una forma, se están pasando a otro evangelio. Y después Pablo aclara, quiero aclararles, porque ya sabe que todo lo que dice a veces la palabra o a veces los predicadores, todo se usa para, así parece la judicial, todo se usará en su contra, ¿no? El asunto no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el Evangelio de Cristo. Entonces el problema ahí está, la razón por la que se escribe Gálatas es que había ciertos individuos que entraban a las congregaciones. Repito, Pablo llegaba a ciertas regiones, compartía la palabra, compartía el Evangelio, discipulaba a la gente, él se iba a otro lugar, quedaban gente al frente, pero después llegaban ciertos individuos llamándose apóstoles, maestros, llamándose evangelistas, y llegaban a las congregaciones y dice claramente aquí, sembraban ¿qué? Confusión porque tergiversaban el Evangelio, es decir, agregaban algo al Evangelio, quitaban algo del Evangelio. No es que definitivamente llegaban y decían, Pablo está totalmente equivocado. No, lo que Pablo les predicó es parte, pero hay que agregarle esto más. Pablo no les dijo esta otra cosa, pero junten todo eso y ahora sí ya tienen el verdadero Evangelio. La urgencia que tenía el apóstol Pablo, hermano, debe ser también nuestra urgencia, y de hecho creo haber tomado yo esa urgencia también, y todos debemos tomarla. Yo sé que muchos otros predicadores también, de que la gente, hermano, de que todos nosotros conozcamos el verdadero Evangelio. Es tan fuerte lo que Pablo creía del verdadero Evangelio, que puede ser distorsionado, que él dijo, si yo o un ángel del cielo viene y les predica el Evangelio diferente del que les prediqué la primera vez, casi Pablo dice, la primera vez que fui con ustedes y les prediqué, ese es el Evangelio. Si me vuelvo loco, si se me bota la canica y regreso diciéndoles que no era como la primera vez, no me hagan caso. A tal grado se blindó el apóstol Pablo, ¿hasta de qué? Hasta de él mismo. No sea que él mismo fuera a decir algo que no era correcto. Entonces, para que ustedes y yo podamos entender, hermano, que el apóstol Pablo estaba tan seguro que el evangelio que él predicaba en ese momento era el evangelio verdadero, correcto. Básicamente, hermanos, para seguir avanzando en esto, el problema era que estaban llegando, básicamente había dos grupos que dieron muchos problemas a la iglesia y al apóstol Pablo: los judaizantes y los gnósticos. No vamos a tratar el tema de los gnósticos ahora, porque realmente Gálatas lo que refleja es el asunto de los judaizantes, ¿sí? Los judaizantes, gente que creía que Jesús, que Dios, todo eso, pero que no podían concebir que los asuntos de la ley quedaran ya relegados. Es decir, ellos creían fuertemente que tenían que ser circuncidados los varones, principalmente gentiles, que accesaban
al evangelio para tener comunión con el Dios verdadero, ¿verdad? Y que ellos tenían que circuncidarse, que había que guardar ciertas festividades, ciertos días, principalmente los sábados, ¿verdad? Que tenían que seguir ciertas reglas de alimentación básicas, quizás no toda la ley, pero algunas no podían quitarse. Y ellos insistían en que esto era necesario para la salvación en Cristo Jesús. Estos agregados, estas enseñanzas que siempre han estado y estarán y seguirán estando, porque los falsos maestros, las falsas enseñanzas siempre estarán hasta que Cristo venga. Pero es nuestra responsabilidad como predicadores, es su responsabilidad como jefe de familia, es su responsabilidad como cristiano, como cristiana, ¿verdad? Enseñarle a sus hijos el verdadero evangelio. Es bien importante, hermanos, enseñar el verdadero evangelio. Y que nosotros estemos predicando, hermanos, el verdadero evangelio. Que Dios nos ayude a entenderlo. Que su Espíritu Santo nos ayude. Pero lo que es cierto, hermano, es que el judaísmo estaba haciendo estragos en la región de Galacia, ¿sí? Pensando que teníamos que agregar alguna obra meritoria. Los que se dedican a hacer definiciones de todo eso, obras salvíficas, es decir, obras que pudieran ayudar a la salvación, cuando Pablo predicaba, como lo vamos a ver ahora, hermanos, que la salvación era por fe. Entonces, en el capítulo 1 ya establecimos que el problema eran los falsos maestros que distorsionaban el evangelio. En el capítulo 2, obviamente, Pablo comienza a rebatir todas esas malas enseñanzas, y en el capítulo 2 el apóstol Pablo nos lleva precisamente a ya ir entendiendo, a quitar cualquier idea equivocada acerca de que la salvación tiene que ver con alguna obra de salvífica, alguna cooperación de parte de nosotros. Entonces, en el capítulo 2 hay muchas cosas que leer, pero quiero hacer un recorrido por todo Gálatas. Y en el capítulo número 2, si vamos por allá de los versículos 14, 15 y 16, dice, amados, en la argumentación que el apóstol Pablo hace en la carta para que se lea en las iglesias en Galacia, habla acerca de a un Pedro que estaba siendo influenciado por estos judaizantes. 14 dice: cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, ¿sale? Entonces es interesante, hermanos, que el tema de la carta a los Gálatas es el evangelio. Si el evangelio se está distorsionando, ¿de qué tiene que hablar Pablo? Del evangelio, hermano. ¿Sale? Y cada vez que usted, hermano, viene, hablamos del evangelio. Recuerde que el evangelio, hermano, no son 4 textos de la Biblia. Juan 3:16 y Romanos 6:23 y Apocalipsis 3:20. No es, hermano, el evangelio 4 versículos. No es el evangelio, todo el evangelio, hermano, las 4 leyes espirituales. Es algunas verdades del evangelio, pero el evangelio es todo, hermano. Ahorita vamos a ver que el evangelio, hermano, está desde el Antiguo Testamento. Quítese la idea, hermano, de que el evangelio solamente es del Nuevo Testamento. El evangelio es todo, es la palabra de Dios, el evangelio. Amén. Entonces, hermano, el evangelio, Pablo dice, preste atención, dice: cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú que eres judío vives como si no lo fueras porque era creyente ya, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Esto es la mentalidad, la enseñanza judaizante, querer obligar a los gentiles a practicar el judaísmo. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Nosotros sí somos pecadores paganos, hermano. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley. Y junto al final dice: porque por las obras de la ley, nadie será justificado.
Entonces, obviamente el apóstol Pablo comienza, hermano, a atacar, a debatir, a tirar todos los argumentos judaizantes para que las iglesias volvieran nuevamente a entender que la salvación es por medio de la fe y que somos justificados delante de Dios, hermano, por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y que no nos salvamos por nuestras obras, nos salvamos por medio de la fe. Somos justificados gratuitamente. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hace muchos años, hermano, quizás los que tenemos 20 o 30 años de convertidos, esto fue lo que aprendimos quizás en los primeros años, 3 años, porque a lo mejor no había una manera más rápida de enseñarnos, no sé. Yo la justificación por medio de la fe la entendí muchos años después de estar en la iglesia, lamentablemente, porque quizás la enseñanza que se nos daba eran temas sueltos y pues en algunas cosas las ibas entendiendo y otras no, pero como que no podías armar el entendimiento del evangelio hasta el tiempo se fue armando. Todos venimos de una mentalidad, hermanos, de que la salvación, algo yo tengo que hacer, de que la salvación es un asunto de portarme bien, que la salvación es un asunto de hacer méritos. Entonces llegas a la iglesia y como no leemos, porque cuando yo me convertí así, no leíamos pasajes completos, sino versículos de aquí y allá, y a lo mejor el pastor predicaba un domingo acerca de la fe, o del amor, o del, no sé, el testimonio. Pues tú eres nuevo y vas agarrando así, pues sí, pero no vas entendiendo cómo es este asunto. A lo largo de los meses y los años, yo me tardé como 2, 3 o 4 años en entender que somos salvos mediante la fe, que somos justificados gratuitamente por medio de la fe. Espero que los que estén asistiendo aquí no se tarden tantos años en entenderlo, ¿verdad? Que el Señor se los muestre. Pero la salvación es por medio de la fe. ¿La fe en qué? En Jesucristo. La fe en que somos, ¿qué es justificar, hermano? Que no siendo justos, se nos asigna, se nos delega, se nos hereda una posición de justicia delante de Dios. Una posición de justos delante de Dios por la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo a favor de todo el mundo, mayormente de los que hemos creído en Él. ¿Sale? Entonces eso predicaba el apóstol Pablo, hermano, y eso es lo que estaban distorsionando. Estaban distorsionando que la salvación no era por medio de la fe. Fue después de muchos años, y quizás, hermano, fue ya el contacto con el ministerio apostólico y profético, que entendimos otra cosa. Por muchos años yo entendí que Cristo había muerto por mí, y alababa yo el nombre del Señor y glorificaba el nombre del Señor, y ya siendo pastor, yo no había entendido, y alabamos el nombre del Señor porque nos lo reveló también, que no solamente Cristo había muerto por mí, que yo había muerto en Cristo. Amén. Y Gálatas 2, el pasaje que estamos leyendo, nos lo dice perfectamente. Y hermano, hace muchos años cuando yo me convertí, ese pasaje lo leíamos y lo leía el pastor, pero no lo entendíamos. Dice el 19: yo por mi parte mediante la ley he muerto a la ley me mató, la ley me dijo que soy pecador, pues ya me muero en Cristo. A fin de vivir para Dios he sido crucificado con... Hermano, tendrá unos 10 años, 12 años que entendí por la gracia y misericordia del Señor que no solamente Jesucristo murió por mí, sino que yo morí en Cristo Jesús. Amén. Por eso dice: he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo había muerto en vano. Hermano, el evangelio también propone, ¿verdad?, que Jesucristo muere por nosotros, pero nosotros al identificarnos con Cristo y creer en su muerte, nosotros morimos. Ya esto lo hemos predicado y lo predicamos muy seguido, ¿verdad? En Colosenses, en Romanos, que cuando hemos creído nos sepultamos juntamente con Él para participar de su muerte y obviamente de su resurrección. Entonces todo esto, hermano, es el evangelio. Y todo este es el evangelio, hermano,
que se estaba distorsionando. Entonces yo cuando he compartido esta enseñanza, porque la he compartido en otros lugares, hermano, yo le pregunto a la gente, si Gálatas habla del Evangelio, ya leímos capítulo 1 y capítulo 2, y ya el apóstol Pablo vuelve a ratificar que somos justificados mediante la fe y que somos muertos en Cristo mediante la fe y que de esta manera nosotros podemos vivir una vida justa delante de Dios y también libres, ¿verdad?, de la carnalidad humana, porque nosotros hemos muerto a nuestro propio yo, a nuestro propio ego. ¿Listo? Gálatas tiene 6 capítulos. La pregunta es, si Pablo ya habló del Evangelio en el capítulo 1 y 2, ¿de qué hablará en el 3, 4, 5 y 6? Del Evangelio. Pero la pregunta es, ¿pero de qué más va a hablar si este Evangelio es eso, hermano? O sea, el Evangelio es que somos salvos mediante la fe en Cristo Jesús, y después ya también entendimos que nosotros morimos en Cristo Jesús y que cuando nos bautizamos nosotros nos identificamos con Cristo en su muerte, ¿verdad? Y somos resucitados a una nueva vida. Si usted no se ha bautizado, ¿verdad?, el bautismo no le salva, pero el bautismo es un acto de fe. Y entonces usted no ha creído en el Señor. Si no se ha bautizado es que no ha creído en el Señor. Porque la fe es un acto. Sin la fe no siempre es la boca. La fe también tiene que ver con acciones. Y el bautismo es un acto de fe, donde yo me identifico en la muerte del Señor Jesucristo, en su sepultura, para experimentar por la fe el poder de su resurrección. Pero si, hermanos, si eso ya lo habló Pablo en el capítulo 1 y 2, ¿de qué va a hablar en el 3, en el 4, en el 5 y en el 6? Y como algunos acertadamente lo dicen, pues va a hablar del Evangelio. Y la pregunta es, ¿pero habrá más que eso del Evangelio? Por supuesto que sí. Lo que yo le quiero decir en esta mañana a todos los que nos ven en vivo en internet y verán este video después, es decirles que el Evangelio es más amplio que solamente hasta estas verdades, que son parte del Evangelio. Pero si nos quedamos con esta parte del Evangelio, no tenemos todo el Evangelio. Porque todo el Evangelio, hermano, está en todo Romanos, está en todo Filipenses, está en todo Gálatas. Entonces yo no puedo decir que hasta aquí, hermanos, y este es el Evangelio de Jesucristo, y entonces usted es justificado mediante la fe y la gracia del Señor, y Él nos ha salvado por su gracia, y somos justos delante de Él. Sí, está bien, todo eso es verdad. No, pero ya le agregamos también que morimos nosotros en Cristo. Eso es verdad, pero todavía no termina Gálatas. Por lo tanto, todavía hay más cosas del Evangelio. O sea, el apóstol Pablo dijo, bueno, ya que los judaizantes llegaron, va de nuevo todo el Evangelio. Porque si nosotros no seguimos todo el Evangelio, corremos el peligro de estar en otro Evangelio. No es que haya otro Evangelio. Una distorsión, hermano, también puede ser algo incompleto. Algo corto puede ser una distorsión también. Capítulo 3 de Gálatas. Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Porque que el apóstol Pablo tenía un celo porque no se distorsionara el Evangelio. Solo quiero que me respondan a esto. Recibieron el Espíritu Santo, obviamente está en mayúsculas, por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje. Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Hermano, y el apóstol Pablo sigue hablando ¿de qué? Del Evangelio. Porque el Evangelio no es solamente soy justo mediante la fe, soy salvo de mis pecados mediante la fe, he muerto en Cristo mediante la fe, sino que el Evangelio ahora tiene que ver con el perfeccionamiento de nuestra vida. La palabra perfeccionamiento significa madurez, crecimiento. Ahora nosotros tenemos que ir
ir creciendo en la fe, madurando en el carácter, madurando en nuestra forma de vida, obviamente para poder vencer el pecado, la maldad, cumplir propósitos, tener servicio al Señor. Y ese perfeccionamiento es el Evangelio. Es el Evangelio. La madurez espiritual es el Evangelio. Y el Evangelio tiene sus verdades que no pueden ser cambiadas. Y un gran problema, hermano, que tenían Pablo veía primero, ojo, Pablo veía que si los judaizantes no eran atacados, no eran quitada esa falsa enseñanza, iban a llevar a una iglesia, hermano, a quererse justificar por obras. Ese es un peligro, pero había otro peligro: querer perfeccionarse, querer madurar mediante las obras, el esfuerzo humano. Y entonces el capítulo 3, hermano, capítulo 4, capítulo 5, 3 capítulos. Pablo recordó la justicia de Dios, la justificación por fe y el morir en Cristo en 2 capítulos. Pero capítulo 3, 4 y 5 y parte del 6, el Espíritu. El Espíritu. Porque el Espíritu es el Evangelio, hermano. Entonces, vean, yo quiero que vean la dimensión. El Espíritu, perfeccionarse a través del esfuerzo humano. Dice el versículo número 3, tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Y entonces el apóstol Pablo sigue hablando del Evangelio, pero ahora el Evangelio tiene que ver con la vida ¿de qué? Del Espíritu. Tiene que ver, hermano, con la madurez, con el crecimiento, no propio del esfuerzo humano, sino por el Espíritu. Recuerde que él ha estado diciendo en esta serie de enseñanzas, hermano, que el Espíritu no solamente es carismas espirituales, no, el Espíritu como la fuerza, hermano, porque nosotros hemos muerto en Cristo y lo que ha quedado es nuestro cuerpo ahora al servicio para que lo habite el Espíritu, y el Espíritu nos lleve en el perfeccionamiento. Es el perfeccionamiento por medio del Espíritu, parte del Evangelio, hermano, que no se está entendiendo hoy en día, que no se está comprendiendo. En mi tiempo, hermano, cuando me convertí a Cristo hace 30, 25 años, que estaba yo en la iglesia y que fui llamado al ministerio y que fui a un seminario y que me enviaron a la iglesia y empecé a hacer la obra del ministerio. No, hermano, no se nos enseñaba, no se entendía, no se comprendía, ni que estábamos muertos en Cristo, y menos que el perfeccionamiento de nuestra vida, la madurez en nuestra vida, era propio de la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y que yo tenía que aprender a ser guiado por el Espíritu, a entender bien el ser maravilloso que me habitaba, y entonces empezar a tener una coinonía, un acompañamiento, una asociación con el Espíritu, y el Espíritu me iba a llevar a la madurez. No me enseñaban eso. Me enseñaban que yo tenía que esforzarme por ser amoroso, lleno de paz, lleno de fe, lleno de gozo, lleno de los frutos del Espíritu. Se me aconsejaba y se me decía que tenía que buscarse lleno del Espíritu Santo y hablar en lenguas y practicar dones espirituales, porque eso era espiritualidad. Y todo eso erróneo. Otro evangelio. Por eso, hermanos, y no es una crítica, simplemente recordando esos años, yo vi muy poca gente en la congregación donde yo me convertí, viviendo una vida poderosa que se me antojara vivir. Un día escuché a un joven decir: ¿cómo amo a mi pastor? Pero no me gustaría vivir como él vive. ¿Sí me está entendiendo? Yo nunca vi un matrimonio en mi congregación que dijera: no, yo cuando me case quiero tener matrimonio como el de fulanito. No. Todo eran problemas, todo era iras, contiendas, divorcios, separaciones, enojos. Gente contemporánea, jóvenes contemporáneos míos que amé mucho y que me ayudaron mucho cuando llegamos nosotros a la iglesia, después a ver que se divorciaron, ¿verdad? Un muchacho que me ayudó mucho en mi boda. Después me enteré que se divorció de su novia, su esposa después, que los
fueron contemporáneos nuestros. Es más, me acaban de decir que el local de esa iglesia en Macenet 190, Colonia Peralvillo, a un puente del Seguro Social de la Raza, está cerrado. No hay más congregación ahí. No, o sea, me acaban de decir y me quedé, ¿en serio? Porque tengo familia allá, sí, no existe más. Pasa, está cerrado, está un inmueble. Pega, hermano. Pero era lógico que terminara todo así, porque nada más se nos enseñaba que la salvación era por fe y eras justificado por medio de la fe, y lo demás, a partir de ahí, bronca tuya, Y la predicación era, y aguas que Cristo viene, ¿Y cómo andarás? Ya te vi. ¿Y cómo andarás? Porque nada. ¿Y cómo andarás? Pues mal, porque el pastor siempre nos decía que todos andamos mal. Que no hay justo ni a uno, y bueno, una revoltura de todas las cosas. Pero nunca nos enseñaron la vida del Espíritu. Así es que, hermano, alabe y glorifique el nombre del Señor, que a este tiempo y que todavía estamos aquí sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Y que hoy podemos escuchar que la vida cristiana es una vida en el Espíritu, por el Espíritu. Y que usted tiene que entender que si usted es creyente y nació de nuevo, tiene el Espíritu, y que usted tiene que comenzar una vida del Espíritu. Mire, avanzo para llegar al punto. Más adelante, Pablo dice en el versículo 6: así fue como Abraham le creyó a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia. ¿Quién es el ejemplo favorito de Pablo para hablarnos de la salvación mediante la fe y la justicia mediante la fe? Abraham. Lo maneja aquí, lo maneja en Romanos. Abraham es el ejemplo perfecto de un hombre justificado por medio de ¿qué? De la fe. Es decir, un hombre iraquí de origen, nacido en un hogar pagano, porque no crea que Abraham nació siendo un niño espiritual, ¿no? No creció. Pero un día Dios, de una región de ahí, habló y le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y dice la Escritura que Abraham le creyó a Dios, y esa fe le fue tomado como ¿qué? Justicia. Es decir, mediante un acto de fe, Abraham fue justificado delante de Dios. Y Dios ya no lo vio más como un hombre pecador, lo vio como un hombre justo. Y le repitió varias veces eso, hermano, y lo hizo su amigo. Y Abraham, hermano, por eso quienes insisten en la ley no tienen razón, por un sencillo motivo: que Abraham no conoció la ley. Abraham vivió 400 años antes de Moisés. Abraham no conoció la ley, Abraham no fue de la ley, Abraham fue un hombre de la fe. Por eso el ejemplo de Abraham es el ejemplo perfecto de que todos nosotros, como Abraham, somos justificados por medio de la fe. Ya no le creemos a Dios el que nos haya dicho: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a otra nación. No. Nos dijo: cree en el Señor Jesucristo, cree en mi Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por ti y serás salvo. Es fe también. Y esa fe, hermano, nos justifica delante de Dios. Amén. Pero hoy, hermano, quiero que leamos algo que no es común que lo leamos, y que nos va a llevar a un entendimiento del Evangelio esta mañana mayor. Quiero seguir leyendo. 7, Gálatas 3:7. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. ¿Usted vive por la fe? Levánteme la mano. ¿Usted vive por la fe? Bueno, ¿usted es descendiente de qué? De Abraham. Claro, si hay un judío nos escucha, nos va a decir hasta de que nos vamos a morir. Pero bueno, pues ya ni modo. Pero la Biblia dice que por la fe somos descendientes de Abraham. Muy bien. En efecto, dice la Escritura, escucha este pasaje: en efecto, la Escritura
habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el evangelio a Abraham. Si usted cree que Jesucristo, el tiempo cuando Jesús apareció, Él comenzó a hablar del evangelio, la Biblia dice que no. Que hubo alguien a quien Dios le anunció el evangelio. Le anunció el evangelio. Le platicó el evangelio. Le mostró el evangelio. El evangelio del cual estamos hablando hoy. Es que no hay otro evangelio. ¿Qué evangelio le diría Dios a Abraham? Pues el evangelio, pues más hay uno. ¿Qué mensaje le dio Dios a Abraham 400 años antes de Moisés? Pues el evangelio. Otro no, si nomás hay un solo evangelio, hay un solo mensaje, hay un solo plan de Dios. Hasta aquí, todos diríamos, sí, le explicó, le dijo que como él había creído, había sido justificado. Y entonces le anunció el evangelio. Mira, tú por haberme creído, pues tú ya eres perdonado tus pecados y justificado mediante la fe. Este es el evangelio. Pues ¿qué cree que no? Vamos a seguir leyendo. Sí, no, parte. Dice, le anunció de antemano, o sea, antes de, el evangelio a Abraham. Y luego dice, entre comillas, ¿eso qué significa? Que lo que le dijo es esto. Ahí le va el evangelio. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Ahí está el evangelio. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Esto está en Génesis 12:3, 18:18, 22:18. Hermanos, se lo repitió varias veces. Le repitió varias veces el evangelio. Quiero por favor que me entienda. A ver, yo creí por mucho tiempo que el evangelio es: cree en el Señor Jesucristo, cree en Jesús, entra a tu vida y serás salvo. Es eso, hermano. ¿Por qué? Porque eso es lo que le dijo. A ver, sí dice, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Pregunta: si el evangelio es que por medio de Abraham serían bendecidas todas las naciones, yo quiero que me responda o se responda en su mente, trate de responderlo, que el Espíritu Santo nos enseñe. ¿En qué consiste esa bendición para todas las naciones? ¿Qué es esa bendición para todas las naciones? ¿En qué consiste esa bendición para todas las naciones? ¿Qué es esa bendición? A ver, me imagino a Dios con Abraham caminando como su amigo. Y mira, Abraham, te quiero decir algo. Te voy a evangelizar. Te voy a evangelizar. Abraham, de ti, en tu descendencia, serán bendecidas todas las naciones, todas las gentes serán bendecidas. Pregunta: si le pusiéramos nombre a esa o a esas bendiciones, ¿qué serían? Fe, ¿cuál es la bendición de la que estaba hablando? ¿En qué estaba pensando Dios cuando dijo: Abraham, te voy a evangelizar, en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra? Habrá bendición para todas las naciones de la tierra. Gracias, Señor. Listo. Nosotros estamos de este lado. ¿Cuál es esa bendición? Las respuestas clásicas, normales, no digo equivocadas, pero básicas serían: Cristo, la salvación por medio de Cristo. Sería una buena respuesta, pero incompleta. La respuesta sería Cristo. Cristo, porque Cristo bendecía a todas las naciones. ¿Sí? ¿Está bien? Pero vamos a seguir leyendo.
Dice, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Hay una promesa de bendición para todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos, junto con Abraham, el hombre de la fe. Pero no me dice cuál es la bendición. Todo el que vive por las obras que demanda la ley está bajo maldición, porque está escrito: maldito sea quien practique fielmente todo lo que está, que lo que no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado, etcétera, etcétera. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. 14, versículo clave, hermanos. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús, la bendición. A ver, hermano, ¿Cristo es la bendición? Es el medio. Cristo es el medio. Es como si yo te traigo para verlo más gráfico, yo te traigo un regalo, yo te traigo algo muy, muy, muy bueno para ti, pero te lo mandan a través de mí. Yo te traigo la bendición, yo no soy la bendición. Yo te la estoy, ¿qué? Trayendo. Este pasaje dice, ahora bien, dice, el 14 dice: así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones. Sí, pero ¿cuál es? Y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según lo prometido. Hermanos, yo no estoy diciendo que Cristo no sea un regalo de Dios, por favor, ni estoy diciendo que Cristo no sea importante. ¿Cómo no va a ser importante? Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el que se sentó a la diestra del Padre, a quien adoramos y glorificamos. Pero lo que está diciendo, hermano, es que en el Evangelio Cristo Jesús abrió la oportunidad para que nos llegara la bendición prometida a Abraham cuando se le habló del Evangelio. Cuando se le habló del Evangelio a Abraham, se le prometió algo. Y ese algo, hermano, nadie jamás lo entendió hasta que lo entendió el apóstol Pablo. Pablo entendió que lo que se le había prometido a Abraham, hermano, 400 años antes de Moisés, ¿verdad? Y que Dios mismo lo evangelizó, era la promesa de que el Espíritu Santo vendría sobre todas las naciones, sobre todos los gentiles, sobre todos los seres humanos que creyeran en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y el regalo, hermano, la bendición maravillosa se llama el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el único que puede ayudarnos a vivir una vida agradable a Dios, porque es la fuerza del Espíritu Santo dentro de nosotros. La guianza del Espíritu Santo, hermano, lo que puede hacer poderosa nuestra vida. Y esto, amados, es el Evangelio. Si yo no entiendo, si yo no comprendo y si no vivo, si me la voy a pasar toda la vida diciendo: Cristo me perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros, porque esa es la clásica para justificar el no poder que tiene el Evangelio, que no tengo, porque no lo tengo, porque el Evangelio es poder. Entonces, cuando yo justifico eso de que mis pecados pasados, presentes y futuros, ¿verdad? Tal vez lo puedo decir: en el perfeccionamiento que me vaya dando el Espíritu Santo voy a cometer errores. Bueno, sí. Pero cuando digo: no, el Señor pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros, está diciendo: voy a vivir una vida sin poder. Voy a vivir una vida de pecado, voy a vivir una vida donde no habrá fuerza para sobreponerme a las tentaciones, y voy a acabar pecando, pero no hay problema porque Cristo murió por todo eso. Plantear el Evangelio de esa manera es el Evangelio incompleto. Es Gálatas 1 y 2, bueno, 1 y medio. Aún pensar que estoy muerto con Cristo, pero todavía no es todo. El Evangelio completo tiene que ver con la promesa.
Pero la promesa, a ver, muchos pensamos que el evangelio es: Cristo murió por mí, soy justificado mediante la fe y ya de gratis, ya y cuando se pueda la promesa. Bueno, la promesa, qué lindo sería la promesa. Pero lo importante es que tengo esto que es el evangelio. O sea, esto es el evangelio, aquello es un extra o mentira. Esto es el evangelio y esto también es el evangelio. La vida del Espíritu es el evangelio. La vida guiada por el Espíritu es el evangelio. El no vivir una vida guiada por el Espíritu y en el poder del Espíritu no es el evangelio. Y no es una cosa que yo me invento. Aquí está en la palabra, hermano. Pablo nos explica, y a Abraham se le evangelizó diciendo: en ti serán bendecidas todas las naciones. Y más adelante dice: para que a través de Cristo Jesús la bendición de Abraham, la bendición prometida a Abraham, que es el Espíritu, esté en todos nosotros. Por eso los siguientes capítulos, hermano, 4, 5 y 6, habla de la vida del Espíritu, de la vida espiritual. Obviamente vamos a llegar al capítulo 5 de Gálatas, donde habla del fruto del Espíritu. Porque esto es el evangelio. Cuando un cristiano, hermano, se deja guiar por el Espíritu y empieza a dar frutos de amor, gozo, paz, paciencia, eso es el evangelio. El evangelio está siendo integral, está abarcando todo lo que tiene que abarcar. Por favor, no se quede usted solamente con la idea de salvo soy, salvo. Y luego nos ponemos a discutir la salvación, eso, sí está bien, ya. Somos justificados mediante la fe. Si usted piensa que se va a justificar por sus obras, pues está muy retrasado en la revelación. Pero si usted dice: no, yo soy justificado mediante la fe, amén, y soy justo delante de... Pero mi vida cristiana para allá va a ser el esfuerzo, vamos a luchar, vamos a ver si se puede. Lo más seguro es que no se pueda, pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y bueno, ¿quién no peca? ¿Quién no se equivoca? ¿Quién no peca y quién no se equivoca? Gálatas capítulo ¿qué? ¿Versículo qué? Entonces empezamos con una vida poderosa en la justicia de Dios, y a la hora de la hora, en la vida cristiana, todo es fracaso. Empezamos una vida poderosa mediante la fe y somos justos delante del Señor y le alabamos y le glorificamos. Miren, hermano, por años, porque me convertí hace 30 años, ¿verdad? Por años cantamos canciones cristianas de gratitud a Dios por el perdón de nuestros pecados. Y está bien, no se nos tiene que olvidar, es parte. Es bueno que cantemos, ¿verdad? Grupo de alabanza, es bueno que cantemos canciones, himnos, cánticos espirituales donde recordemos la sangre de Jesucristo y el perdón de nuestros pecados. No se nos tiene que olvidar. No nos tenemos... Ahora, luego viene, hermano, mucha alabanza que tiene que ver con sensaciones. Siento, y eso está un poco más mal que bien. Pero, hermanos, tenemos que hablar y tenemos que glorificar al Señor por el poder que nos ha dado para vivir una vida santa. Amén. Y eso usted tiene que tener fe. Porque si usted no cree eso, hermano, el Espíritu Santo que está dentro de usted necesita de nuestra fe y necesita de nuestro cuerpo para que nosotros le obedezcamos a sus impulsos y podamos vivir una vida santa, una vida poderosa. Hermano, el evangelio no es empezamos muy acá, la fe, wow, no. Hermano, y hablamos de la fe y de la justicia de una manera vehemente. Bueno, que ya creí, y ahora, bueno, mira, ya creíste, tu nombre está escrito en el libro de la vida, eres salvo, gózate, alégrate. Ya de lo siguiente, mira, pues la vida va a ser media difícil, terrenal, ya todo. Por eso dice Pablo, y no lo quiero leer para ofender a nadie, pero Pablo dijo: ¿tan torpes sois? Comenzaste acá en el espíritu porque la fe es espiritual y acabas. No, hermano, el evangelio es: empiezas en el espíritu, crees en el espíritu, alabas y sigues, de gloria en gloria, de poder en poder. Pero necesitamos una cosa, hermano: nuestra herencia, nuestro regalo, la promesa que se nos asignó se llama el Espíritu Santo.
Capítulo 4, por favor. Solamente para avanzar. Capítulo 4, versículos 6 y 7. Ustedes ya son hijos. Sí, soy hijo de Dios porque he creído en Jesús. Ojo, ve cómo enfatizamos esa parte y es cierta. A ver, no crea que estoy poniendo en contra a Jesús el Espíritu Santo, sería como un terror. Pero vea como siempre, somos hijos, ¿por qué? Porque hemos creído en Jesús. Sí, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por él. Sí, porque hemos creído en Jesús somos sus hijos. Pero esa es parte del Evangelio. Pero Pablo ahora está hablándonos del Evangelio en la área, en la dimensión del Espíritu. Miren lo que dice, ustedes ya son hijos de Dios, ¿sí? Son hijos y Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Tú eres hijo de Dios por medio de la fe, pero también eres hijo de Dios porque el Espíritu Santo está en tu vida. Y hermano, Jesús fue el único que se refirió al Padre diciendo Abba Padre. Los israelitas, los judíos, por la reverencia que le tenían a Dios, nunca mencionaban el nombre de Dios. Por eso es que no estamos tan seguros que se pronuncie Jehová o Yahvé. Por lo tanto, nunca gana una discusión de eso porque está discutiendo algo que ni sabe. Pero los judíos le llamaban el Altísimo, el Elohim, el Shaddai, nombres que se atribuían a alguna cosa, algún atributo de Dios, pero no era el nombre con el cual Dios se dio a conocer a Moisés. ¿Está bien? Entonces, por la reverencia, hermano, por eso, cuando Jesús decía, mi Padre es Dios, para nosotros ya el Padre nuestro, todo eso es tan común, se ha vuelto tan del dominio público, ¿verdad? Que ya sabe usted en los rosarios a repetirlo N veces, ¿verdad? Pero en el tiempo del Señor Jesucristo, ningún judío le decía a Dios Padre. Era demasiada confianza. Era casi catalogado como una herejía, una falta de reverencia. Es más, hermano, había en la ley un castigo para el que tomara el nombre de Dios en vano. Pero dice la palabra, hermano, que en su vida de comunión de Jesús, lleno del Espíritu Santo, hizo oraciones y en esa intimidad Jesucristo en un lenguaje arameo decía Abba Padre, porque Abba Padre es arameo. Y en arameo significa papá. Padre, pero en una connotación de mucha confianza, de mucha intimidad, de mucho amor, de mucha, como el niño que está en los brazos de su padre, pequeñito niño, y que no le dice, no llega un niño chiquito y le dice, oh Altísimo Padre, ¿podrías cargarme? No le dice eso. Corre a sus brazos y le dice, papi, ¿no? Y se le avienta bueno, esa expresión que nadie usaba más que Jesús, dice la palabra que por el Espíritu Santo que nos ha dado, nosotros podemos también decirlo. Pero no se trata de repetirlo, hermano. Se trata que el Espíritu Santo te lleve a esa. Yo puedo decir, Abba Padre, Abba Padre, papito, pero me vas a zumbar, ¿no? Y por el Espíritu Santo entender que mi relación con Dios es espiritual. Y puedo llegar a esa comunión de decir, por el Espíritu que está en mí, Abba Padre. Ve cómo todo el capítulo 3 y capítulo 4, hermano, tiene que ver con el Espíritu. Porque esto es el Evangelio es nuestra oración, nuestra comunión. Y bueno, llego al capítulo 5, hermano, que ya lo he visto en otra sesión de parte de esto, pero quiero terminar Gálatas, porque hacia allá nos lleva. Cristo nos liberó, versículo 1, para que vivamos en libertad y por lo tanto manténganse libres y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio.
Versículo número 16. Quiero que preste atención nuevamente al 7, 8 y 9, porque sigue en la misma temática el apóstol Pablo, no se ha salido del tema. El tema es: no distorsionen el evangelio. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, quien es quien los ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Aquí está la preocupación de Pablo, que el evangelio, ¿qué? Un poquito donde digas: mira, Dios ya te ha dado todo, así que por gratitud sé fiel a Dios. Suena bien, ¿verdad? Hermano, Cristo te ha perdonado, ahora por gratitud pórtate bien. Suena bien. Entonces, sí, Señor, yo por gratitud a lo que tú has hecho en la cruz. Por eso, hermano, había muchos cantos que trataban de ser lo más cruento posibles. Y la sangre, y el predicador también, y ve la sangre cómo brota y corre y escurre. Y no, pues si tenías mucha imaginación. Por eso los Viernes Santo o Viernes de Crucifixión, pues allá nos predicaban 7 mensajes. Y pues había predicadores más vehementes que decían: y la corona de espinas, cómo se le clava la espina y le entierra el cráneo. No. Y la masa encefálica tal vez podría ser. Había mucha imaginación. Y yo no estoy diciendo que Jesús no sufrió, que sí sufrió. Fue hecho pecado por nosotros. El tema se trataba de hacer lo más que pegara y que la gente nos sintiéramos. Y después ya, por gratitud, porque el costo fue grande, porque sufrió el Señor Jesús, vivamos, honremos, hagamos las cosas que corresponden al Señor por gratitud. Amén. A ver, agárrense y vamos a cantar el coro, el himno, donde hable acerca de lo más cruel, en la cruenta cruz. Y entonces todos nos vamos a decir: sí, Señor, qué terrible. Y sí fue terrible, entiéndame, hermano. Sí fue terrible. No, yo hoy entiendo más el evangelio porque comprendo más el sacrificio de Jesús y valoro. Qué bueno que lo comprendes más y qué bueno que lo valoras. Y por eso yo voy a esforzarme, yo voy a dedicar mi vida a servir a Dios. ¡Trun! Se acabó el evangelio. Se acabó el poder del evangelio. Porque todo depende ¿de qué? Ahora de ti y de mí. Y si el evangelio depende de ti y de mí, preparémonos al fracaso. Nunca en eso, y no estoy criticando bueno, pues sí, pero ya ni están ahí, ¿verdad? Ya dije que ya ni existen. Porque ahí en ese local, hermano, escuché muchas veces las 7 palabras de la muerte de Jesús y la Semana Santa y todos los preparativos y la muerte, y cantábamos y himnos y cánticos y coros de la sangre y todo eso. Y salíamos de ahí, hermanos, así hermosamente bendecidos. Yo estoy diciendo que no, pero nunca ese viernes me hablaron que ahora el poder del Espíritu Santo sería la fuerza interna, que yo tengo que aprender a relacionarme con Él, que ahora tenía que poner atención al Espíritu Santo que me habitaba y que el Espíritu Santo me guiaría, me dirigiría mi vida y me daría el poder para vencer el pecado y vivir como Dios agrada. Nunca me lo dijeron. Salimos todos con unas ganas de servirle al Señor y de hacer su voluntad que nos duraba un día. Ahora usted y yo, hermano, no le estoy diciendo ya le prediqué todo el evangelio, pero creo que le estoy predicando un poco más del evangelio. Y si usted al rato me sale con que el evangelio no le funciona, es porque nunca lo entendió. Usted no puede perdonar. Se lo he dicho, hermano, lo único que nos ha quedado a nosotros es nuestra fe y este cuerpo. La mente obviamente es parte del cuerpo, para que nos habite el Espíritu Santo. Tal vez tú no ames a tu esposo, pero el Espíritu Santo sí lo ama.
Tal vez tú no ames a tus hijos, pero el Espíritu Santo sí los ama. Tal vez tú no ames a tu padre, pero el Espíritu Santo sí lo ama y quiere amarlo a través de ti. Cuando eres un hombre espiritual, una mujer espiritual, dejas que el Espíritu Santo use tu cuerpo. Y eso se llama ser espiritual. Y entonces vivimos una vida poderosa. Pónganse sobre sus pies, por favor. Por eso dice el 9: un poco de levadura fermenta toda la masa. El versículo 16 dice: así que les digo, y con esto vamos a terminar, vivan por el Espíritu. Esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Este es el Evangelio, hermano. Versículo 22. En cambio, el fruto del Espíritu, este es el Evangelio. Lo que se manifiesta cuando el Espíritu está bien relacionado con nosotros y nosotros con el Espíritu. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado, regresa. Por eso Pablo me encanta porque todo lo hace integral. Ahora, vida del Espíritu, pero recuerda que los que son de Cristo Jesús han crucificado su naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Amén, hermano. Y esto es un poco más del Evangelio de lo que habíamos entendido. Amén. Por eso cuando aquella persona me dijo un día, es que el Evangelio no me funcionó, y todo lo que me dijo no era otra cosa más que un poco de fe, mucho esfuerzo y nada del Espíritu. Y tú tienes un poco de fe para creer en el perdón de tus pecados y un poco de esfuerzo para medio vivir una vida pues, moralmente correcta un poquitín, pero no estás dependiendo del Espíritu para tu vida. No hay vida del Espíritu. Vas a acabar fracasado, frustrado, enojado, y hasta vas a decir: es puro cuento, eso nunca funcionó en mi vida. Seguí siendo la misma mujer histérica, la misma mujer amargada, frustrada. Seguí siendo el mismo joven, seguí siendo el mismo varón con mis problemas. Seguimos siendo los mismos siempre. Nos engañaron. No, te engañaste tú solo. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Vale? Si tú crees lo que dice la palabra, no me creas a mí, a lo que dice la palabra, vívelo, vive el Espíritu, vive por el Espíritu. Frutos aparecerán sin que te des cuenta. Tengo un arbolito de limón, hermano. Y sí, bien dice, hermano, cuando tienes una plantita o algo que va a dar fruto, ¿cómo esperas el fruto? Puedes comprar limones, ¿no? Pero quieres ver los de tu árbol. Y 2, 3 años, nada. Así, ya lo voy a cortar. No, es que la hormiga, no, es que la araña, y ven lo que sea. Creo que nos escuchó el árbol. Y dijo: ya, si este año no da, lo quitamos de otra cosa. Y pum, hay 1, 2, aparecieron como diciendo: aguanta, aquí estamos. Vino un hermano que es jardinero, trabajamos. Le digo: hermano, si le cortamos, ahí tiene mucha vara. Dice: sí. Y él le cortó un poco de vara. Cuando regresé me puse a cortarle más con serrote. Cada vara que yo veía que no tenía ni flor ni fruto, le metí serrotazo. Hermano, se ha llenado de limones. Precioso. Y es un gozo, una alegría. Hermano, ¿qué quiere ver Dios en nuestra vida? Soy justo, Señor, soy justo. Por medio de la fe, Señor, soy justo. Y Dios, sí, qué padre, sí. Pero soy limón. Soy un árbol de limón. Qué hermoso que soy un árbol de limón. Soy un árbol de limón, soy hijo de Dios. Soy salvo por la fe. Soy salvo por la fe. La fe. Salvo, siempre salvo, la fe. Dice Dios. Y lo otro, ¿cuál? Todo el Evangelio es esto, Señor, que somos salvos. El Evangelio es que somos salvos y cantemos el Evangelio, y salvos soy, salvos, y nuestros pecados han sido perdonados, y la sangre, está bien. Yo no estoy diciendo que eso esté mal,
Pero ese no es todo el evangelio. ¿Sabe cuál es la culminación del evangelio, hermano? ¡Pup! Amor, ¡pup! Gozo, paz, paciencia, bondad, templanza, dominio propio. Tum, 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 tum. Y entonces dice Dios, esto es el evangelio. Hermanos, yo te diría y echaría a perder todo el mensaje diciendo, así que hermano, dale fruto a Dios. Ya eché a perder el evangelio. Guíate por el Espíritu, echa mano del Espíritu. Tú estás crucificado, deja que el Espíritu gobierne. Y a lo mejor un día pasarán alguien y dirá, mira cuántos frutos hermosos tiene. Y le brotan por todos lados, hermano. Yo ese árbol, como mi recámara está en la parte de arriba, dije, está dando fruto abajo. Estoy metido con el árbol ese. Pero acá en la parte de arriba no tiene frutos. Ayer que me volví a asomar, hermano, ¿cuál? Ya tiene en la parte de arriba también frutos y flor. Y yo que pensaba rasurármelo de arriba. Dije, no, ya no, porque ya le están saliendo también arriba. Porque cuando, hermano, cuando da fruto, da. Por eso hay cristianos, hermano, que pum, 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 pum. Y hay cristianos, hermano, que nomás. ¿Es que es mejor él? No, es que entendió el evangelio. Y el evangelio es el evangelio del Espíritu. Abraham, te prometo que en ti, en tu descendencia, serán benditas todas las familias de la tierra. Te lo prometo, Abraham. Y Pablo dice, ¿sabe qué le prometió? Que el Espíritu Santo vendría a todos los que creyesen. Vive por el Espíritu, hermano. Vive por el, no te dejes guiar por tu carnalidad. Si no tienes el Espíritu, arrepiéntete y entrega tu vida a Jesús. Si tú lo tienes, jóvenes, guíense por el Espíritu y verán cómo el fruto aparece sin esfuerzos, sino por obra del Espíritu Santo. Padre, yo quiero darte gracias esta mañana por haberme permitido la dicha tan grande de abrir tu palabra y predicar el evangelio. Aquí está la amada iglesia, Señor, tu esposa, tu novia, tu esposa en la eternidad, el cuerpo de Cristo, al cual, Señor, con toda reverencia le predicamos tu palabra. Señor, gracias te damos porque tu presencia está en nuestras vidas.